es Carolina Hallblau, y quienes van a estar disertando en este webinar, que son Ana María Castillo, nuestra subgerente de Recursos Humanos, y nuestro psicólogo organizacional, Federico Salazar. Bueno, damos inicio, ¿sí?, a este webinar. Si les parece, arranquemos. Caro. Bien, ¿quiénes somos nosotros? OpenX es una empresa jujeña, para algunos que por ahí nos ven desde fuera de Argentina. Está dentro de una provincia que queda muy al norte del país, en límite con Bolivia. Es una empresa que se dedica al desarrollo de software con más de 10 años de experiencia y nos caracteriza nuestro trabajo en equipo, la innovación y la capacitación continua. Son como nuestros pilares fundamentales a la hora de realizar nuestro trabajo y por ende buscamos también de que todos nuestros miembros compartan esto. Por otro lado, si avanzamos, apostamos al talento jujeño, o sea, dentro de nuestra provincia, ya que nuestros desarrolladores, la gran mayoría son alumnos de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, de Jujuy. Tenemos de otros lugares que también educan en cuanto al sector IT, pero la gran mayoría de nuestros desarrolladores son estudiantes de la Facu de Ingeniería. Que muchos de ustedes, de los que están presentes, me imagino que pertenecen, ¿no? Así que tratamos de impulsar mucho el talento jujeño, capacitamos mucho a quienes llegan a nuestra empresa. Tratamos de no solamente ver la parte técnica, sino también la parte humana. Nos interesa mucho el desarrollo en inglés, porque obviamente que queremos crecer el día de mañana, exteriorizarnos, salir de la Argentina, y uno de nuestros mercados meta es de habla inglesa. Así que eso, vayan teniéndolo en cuenta. Las tecnologías que nosotros manejamos son muy diversas, desde lo que es lenguajes de programación, frameworks, librerías, y constantemente nos estamos actualizando. No nos quedamos en algo, no manejamos tecnologías que son obsoletas, al contrario, tratamos de estar siempre a la vanguardia de la tecnología. Tenemos un departamento de investigación y desarrollo en formación, así que siempre estamos tratando de ir un poquito más adelante de lo que es en sí la llegada de la tecnología a la provincia, ¿no? Porque lo que nos pasa es que en sí Argentina ya queda como un poquito atrás de cómo se mueve la tecnología en el mundo, y Jujuy todavía más atrás. Sin embargo, en OpenX nosotros tratamos de apuntalar siempre a estar ante cualquier cosa, digamos. O sea, no nos ocurre por ahí de que nos pidan algún tipo de tecnología, un cliente de fuera, y que nosotros no la manejemos. Generalmente siempre la estamos o aprendiendo en proceso de aprendizaje o ya la sabemos. De hecho, nuestros clientes son el 80% de fuera de la Argentina, así que eso nos enorgullece un montón, porque es lo que queremos, llevar a Jujuy, el nombre de Jujuy, bien en lo alto en cuanto a la tecnología. Así que bueno, sin más, no los entretengo y vamos a lo que más les interesa, yo creo que es la parte de qué nos interesa a las empresas IT de los recursos humanos. Aquí salimos los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí nos encontramos con Federico. Buenas tardes, un gusto muy grande saludarlos. Bueno, me presento. Yo soy Ana Castillo, soy subgerente de Recursos Humanos. Me recibí como técnica en Administración de Empresa. Y bueno, mis funciones principales, junto con Fede, nos encargamos del reclutamiento, la selección de personal, contrataciones, administración del personal y también todo lo que es desarrollo y formación de nuestra gente. Así que eso de mi parte, Fede. Bueno, mi nombre es Federico Salazar, soy el psicólogo organizacional de OpenX. La psicología organizacional es una disciplina y un área muy particularmente que se dedica a asistir a recursos humanos en la gestión del talento, digamos, de todos los miembros de las organizaciones, ¿no? Y nosotros particularmente acá
digamos, el eje de este taller es qué es lo que las empresas quieren, buscan. Nosotros somos, en realidad, lo que estamos todo el tiempo sabiendo qué es lo que ustedes quieren, digamos, ¿sí? Y es un poco este feedback que vamos a hacer para que a ustedes les quede un conocimiento y una construcción, digamos, de cómo modelizarse, digamos, profesionalmente a la hora de búsqueda de trabajo. Así es. Buenísimo. Gracias, Fede. Bueno, hoy ya vamos a ver el tema principal, que es qué valoran las empresas. Así que primero, antes de comenzar, quiero hacer hincapié en todo lo que son todo lo que es la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional, hacemos referencia a un conjunto de normas, un conjunto de valores, tradiciones, lo que hace a la empresa, que es el alma, digamos, en la cual los colaboradores, los clientes, los proveedores se llevan una muy buena experiencia. Hoy le voy a contar un poquito sobre nuestros valores y qué es lo que tenemos en cuenta al momento de hacer el reclutamiento, al momento de hacer una entrevista, tanto para los profesionales que ya tienen cancha, ya tienen su experiencia laboral, como también para los jóvenes que están estudiando, que ya están buscando experiencia dentro de una empresa. Entonces, le queremos dar un par de tips a tener en cuenta para hacer tanto una entrevista que tiene que ser una preparación, después durante la entrevista cómo debemos manejarnos y después al finalizar qué debemos hacer. En cuanto a cultura organizacional, dentro de Openix, buscamos la integridad. Cuando hablamos de integridad, buscamos gente que sea transparente, que haga lo correcto, que tenga lo que es la honestidad y que pueda trabajar de forma íntegra. Actualmente nosotros nos encontramos trabajando de forma remota y confiamos en nuestros colaboradores. Si bien cuando entra un colaborador a trabajar a la empresa, lo inducimos, lo capacitamos para que tenga las competencias necesarias para trabajar desde casa. Pero después hay gente como los líderes técnicos que ya trabajan directamente, totalmente remoto, y lo único que hacen es tener dailies, hacer las reuniones con la gente de dirección, con los PM, con el cliente y nada más. No es que se le va controlando los horarios ni nada de eso. También en cuanto a Openix, hemos jerarquizado nuestro lugar de trabajo, en donde las capacitaciones sí son presenciales. Y bueno, generalmente los días de semana a veces los chicos vienen acá a Openix y se capacitan y se quedan dentro de nuestra organización y también, bueno, tenemos actividades, bueno, eso más que nada. Después buscamos la innovación. Cuando hablamos de innovación, buscamos que la gente que se va a postular y cuando ingresa a nuestro puesto de trabajo, no solamente que cumpla con una función o con una tarea, sino que también pueda agregar valor. ¿Sí? Si hay un problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo busco las alternativas para solucionar ese problema de forma creativa o única? Así que buscamos gente que sea creativa. Por ejemplo, ayer me encontraba con uno de los chicos de Openix que me decía que iba a desarrollar un proyectito que se trataba para ver qué disponibilidad de escritorio iban a haber en la empresa, en la cual ellos tendrían que entrar al proyecto, a la aplicación, y iban a ver si hay espacio o no para venir a la empresa. Y estaba muy buena la idea y me había encantado a mí, porque generalmente ellos me preguntan si hay escritorios disponibles, si hay monitores disponibles, y bueno, está bueno eso que puedan aportar los chicos. Por otro lado, también buscamos que exista un equilibrio emocional, tanto un balance, digamos, personal y profesional. Que lo que hacemos en la empresa nos genere motivación. Que si tenemos supongamos un feedback negativo, que eso no nos afecte en lo personal. Por eso hablamos de un equilibrio emocional. Y también, en cuanto a Openix, trabajamos en lo que es hacer charlas sobre salud mental, buscar la integración de los colaboradores, buscar un día de dispersión,
hacemos actividades de team building para reforzar nuestros lazos y buscar justamente lo que es el equilibrio emocional. Calidad. Actualmente certificamos en norma ISO 9001, lo cual tenemos todos nuestros procesos administrativos homologados y cumplen con ciertos estándares. Por ese motivo, buscamos que los profesionales puedan darnos un servicio de calidad y puedan cumplir con estas normas ISO 9001. Por otro lado, lo que es la superación continua. En Openix hemos generado una cultura de aprendizaje constante, lo cual nos lleva a que nos capacitemos y aprendamos día a día. Es decir, no solamente lo que es técnico, sino la parte blanda. El poder hablar frente a muchas personas, el poder tener un buen manejo de las emociones, el ser autodidacta, proactivo, son habilidades blandas muy importantes que debe tener una persona al momento de postularse y también durante la jornada laboral o durante el proceso de inducción. Así que eso como superación continua. Esta es una presentación, si me permitís, Ana, Sí. digamos, la verdad que maravillosamente puesta en un mapa conceptual, digamos, por Ana, es decir, para llegar a esta instancia de la superación, por supuesto que necesitamos haber superado la instancia de la desintegración. Nosotros en general nos encontramos absolutamente desintegrados. Openix es un espacio donde yo voy a lograr integrarme. Que es esto un poco lo que habla de el eje este de la integridad, digamos, no solo en cuanto a los valores, sino también en cuanto a la correcta articulación de lo que representa, digamos, el trabajo en el contexto de una vida saludable, de una vida con proyectos, de una vida con expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? De allí la innovación y todo lo otro que viene. A ver, nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo yo aprendo a ser proactivo? Lo que las empresas todo el tiempo están pidiendo, ¿no? Personas proactivas. Voy a decir, bueno, Federico, ¿qué es la proactividad? ¿No? Bueno, por lo pronto es lo contrario a la reactividad. Lo que nosotros somos todo el tiempo es reactivo. Estamos reaccionando todo el tiempo a lo que nos dicen, a esto, etcétera. Somos sujetos, digamos, de reacciones. Entonces, acá en la empresa, lo primero que van a aprender es absolutamente dejar de reaccionar a los estímulos del mundo para empezar a ser proactivos. ¿Qué quiere decir? Anticiparse, y ahí viene lo que perfectamente les posiciona a Ana, digamos, que es la innovación, el equilibrio, etcétera, etcétera. Sobre la base de haber superado la cuestión esta de estar desintegrado y de ser reactivo. Gracias, Ana. Buenísimo. Gracias, Fede. Bien, eso como nuestra cultura organizacional. Lo siguiente es el tema de reclutamiento y selección. Como le había comentado anteriormente, nosotros tenemos homologado nuestros procesos de reclutamiento y selección. Lo seguimos armando y mejorando junto con Fede, porque hemos armado el área de psicología organizacional que tienen que ver con los psicotécnicos. Nuestro proceso de reclutamiento generalmente llevan varias etapas. Primero comienza como una instancia de entrevista en la cual solamente la idea es conocer a la persona, escucharlo y, bueno, conocer sus expectativas, sus experiencias, su formación, etc. En el caso de ser proactivo, ver esa proactividad, de que tiene conocimiento en algún lenguaje o en alguna habilidad, lo que se hace es pasar a otra instancia en la cual lo evalúa un jefe de área, un líder técnico, alguien que capaz que no va a ser su compañero, pero lo va a evaluar, con la idea de ver cómo esa persona puede reaccionar a las distintas personas en la cual pueda participar en los equipos. Por otro lado, cuando iniciamos una entrevista de reclutamiento y selección, pasamos por un panel en la cual nos vamos a encontrar con varias personas, como le dije, también pasamos por una psicotécnica, que también hay que prepararnos, en la cual la idea es conocer cómo reaccionamos ante ciertas eventualidades, cómo controlamos nuestras emociones, cómo podemos trabajar bajo
bajo presión. Eso es el psicotécnico en esa parte, que es la última instancia en la cual Fede nos da el ok. ¿Así es, no, Fede? Así es. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento o antes de hacer una entrevista? Nosotros como reclutadores nos tomamos el tiempo de revisar todos los CVs, de ver quiénes son las personas que cumplen con algunos valores, con algunas competencias, y si nosotros los llamamos es porque realmente nos interesa su perfil. Entonces, ustedes cuando reciben una llamada de un reclutador, ustedes deben prepararse para esa entrevista. Y lo principal, si bien uno, capaz que estamos en la búsqueda activa de entrar en alguna empresa porque no estamos trabajando por algo económico, pero es importante investigar sobre la empresa, hacer una previa investigación, no solamente a qué se dedica. Con Open y se dedica al desarrollo de software. Sí, obvio, sabemos que se dedica a eso, pero ¿qué más? Queremos saber si conoces sobre nuestra cultura, si conoces sobre nuestros objetivos, nuestra visión, si estás de acuerdo sobre nuestra visión, si vos podés aportar algo más a nuestra visión. Entonces es importante investigar cuál es la cultura de la empresa, qué hace, su propósito, cuáles son sus proyectos, y indagar, digamos, profundamente en lo que hace la empresa. Entonces hay que prepararse. También armar un pitch de presentación en la cual, yo no sé, en 5 minutos, obviamente si uno quiere puede practicar frente al espejo, frente a una cámara y poder decir, bueno, yo me dedico a tal cosa, mis competencias, yo me destaco en tales habilidades, mis experiencias son las siguientes. Entonces, armar un pitch de presentación, porque generalmente las primeras entrevistas son abiertas, entonces dejamos que la persona hable. Entonces, es necesario armar un pitch de presentación. Después también algunos objetivos que tengan en mente, es necesario que ustedes lo armen y puedan comentarle a la reclutadora cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Repasar el CV es importante, si bien yo envío a diferentes lugares, estudio la empresa, pero también ver qué CV le mandé a tal empresa. Revisar qué puesto he descrito ahí en el CV. También es importante en qué fecha estuve trabajando en tal puesto, qué hice en esa parte donde hay una distancia con las fechas. Supongamos que en enero estuve trabajando en un proyecto y desde enero hasta octubre estuve desempleado, no estuve haciendo ningún proyecto, comentar qué estuve haciendo en ese espacio, no sé, haciendo alguna capacitación, viajando, enseñando gente, etcétera. Eso también valoran mucho las empresas. Es importante que antes de una entrevista ustedes revisen la conexión y si el equipo informático está en condiciones. ¿Por qué? Generalmente las entrevistas son virtuales. En algunas ocasiones puede ser presencial, cuando ya pasamos en la última instancia, en donde, bueno, es un psicotécnico, hay que evaluar las habilidades personales, entonces Fede generalmente hace una entrevista presencial. Pero cuando son las primeras instancias, son virtuales, entonces es necesario como profesionales revisar la conexión, ver si la cámara está funcionando bien. Es necesario que prendan la cámara porque queremos conocer a la persona, queremos ver su comunicación no verbal, así que es importante que prendan la cámara. Y bueno, que también esté sirviendo bien el tema del micrófono, que se escuche claro, eso es muy importante. Hay que cuidar la imagen profesional, porque si bien uno está haciendo la entrevista que es online, y está en casa, digamos, está relajado, está trabajando desde casa, pero es necesario prepararnos, estar bien presentable para una entrevista. Así que eso sí hay que tener mucho en cuenta, cómo me comunico, cómo me relaciono con el entrevistador, qué demuestro el entrevistador con
mi comunicación no verbal. Entonces, en cuanto a cuidar tu imagen profesional, es necesario ver varios aspectos. No solamente voy y me entrevistan, sino qué quiero transmitirle al entrevistador. Demostrar seguridad. Si voy a hacer una entrevista, debo demostrar empatía, demostrar que lo que hablo es real, que no estoy mintiendo, demostrar que soy honesto, no ponernos muy rígido. Por ejemplo, puede pasar que en alguna entrevista estemos así. Y es como que estás poniendo una barrera. Entonces hay que tener mucho en cuenta lo que es la comunicación no verbal. Así que en ese sentido, demostrar mucha seguridad es importante para que se pueda entablar una comunicación con el entrevistado y el entrevistador. El tema de los CV, puse como otro aspecto a tener en cuenta, es que lo tengan que enviar en formato PDF, porque en algunas ocasiones nos mandan en formato Word y no parece inapropiado, porque bueno, si bien ahí me llega a mi correo y cuando lo descargo se desarma todo y bueno, yo le tengo que responder el mail a esa persona para que me lo mande en formato PDF y además que el CV que me están enviando esté con el nombre de ustedes, no con un final 2021. Así a veces está en el archivo, así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Preguntas que se hacen durante una entrevista de trabajo. Acá algo importante, y Fede, si quieres vos aportar y ayudarme. ¿Cómo no? En las preguntas que generalmente hacemos. Cuando iniciamos una entrevista, decimos, cuéntame sobre vos. Y le escuchamos a la persona. Yo le dije anteriormente que ustedes debían armar un pitch de presentación. Cuando hablamos sobre esto, hacemos referencia a que nos cuenten sobre sus hobbies, sobre si son autodidactas, que demuestren si son autodidactas, si se capacitan en sus horarios libres, si hacen algún deporte, les gusta la vida fit después del horario de trabajo. Más que nada vamos a saber sobre ustedes, sobre su personalidad, no tanto la experiencia laboral. Otra pregunta que generalmente que hacemos es sobre la empresa. ¿Qué sabes sobre la empresa? Y es una empresa de desarrollo software. Mi amigo me contó que esta empresa es innovadora, su equipo de trabajo es muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que ellos hablen sobre la empresa, no que si mi amigo me contó, si Funalito me contó tal cosa, no. Que realmente esa persona cuente y diga que investigó sobre la empresa, que le interesa, que demuestre ese interés sobre la empresa a la cual estamos reclutando, estamos entrevistando. Por otro lado, cuando hacemos la pregunta de, ¿qué podrías aportar? Aquí, una pregunta muy, muy habitual, que generalmente lo hacemos, ¿qué podrías aportar a nuestra organización? Y cuando preguntamos esto, ustedes podrían, si no tienen experiencia, o gente que ya tiene experiencia, podría contar sobre algún problema que le pasó en su trabajo anterior, o el actual, o en algún equipo de trabajo, y decirle cómo solucionaron ese problema y cómo generó, cuál fue el resultado de ese problema, qué aportó a la organización. Y eso podrían contar y ya genera un aporte o un valor agregado dentro de Openix. O la reclutadora podría verlo como un aporte. En cuanto a los objetivos profesionales y personales, nosotros preguntamos cuáles son tus objetivos a largo plazo o a mediano plazo, tanto profesionales como personales, y ustedes nos pueden comentar. Si estoy estudiando, bueno, me quiero recibir dentro de tantos meses, me estoy capacitando, en mi jornada libre lo que hago es estudiar. En cuanto a lo personal que hago por crecer personalmente, estoy invirtiendo, estoy ahorrando para hacer tales cosas, para viajar, lo que fuese. ¿Por qué te gustaría trabajar con nosotros?
Esto es una pregunta muy importante porque ustedes al momento de averiguar sobre la empresa, sobre la cultura, pueden decir de que les gustaría trabajar con nosotros porque tenemos un buen ambiente laboral, ¿sí? Que comparten los mismos valores, porque son innovadores, porque cierta cantidad de tiempo lo dedican para pensar, crear ideas, porque la dirección los escucha y también generan sinergia. Eso podrían decir, pero bueno, va a depender cómo ustedes estudian a la empresa y vean qué es lo que más les gusta. El puesto ideal. Generalmente con Fede hacemos las preguntas, ¿cuál es el puesto ideal para vos? Y lo que esperamos es como una descripción general de cuál sería el puesto, cuál sería la carrera que haría en un puesto. Por ejemplo, yo quiero ser gerenta de recursos humanos, supongamos, ¿no? Entonces yo voy contando cómo iniciaría, comenzaría con lo que es reclutamiento y selección, después entraría a lo que es personal, me iría a la parte de desarrollo, a la parte de psicología, comenzaría a hablar sobre la carrera que tendría dentro del puesto laboral. Por otro lado, cuando hablamos sobre las fortalezas y debilidades, es necesario que ustedes se hagan un FODA. ¿Cuáles son mis habilidades con las cuales más me destaco? ¿Y cuáles son mis fortalezas con las cuales me destaco y mis debilidades que me falta mejorar y cómo las estoy mejorando? Para poder mejorar una debilidad, supongamos la comunicación efectiva, lo que estoy haciendo es tomar curso. Me capacito con un profesional que me ayuda a poder hablar frente a muchas personas, etc. Cuando hablamos sobre la debilidad hay que decir qué estoy haciendo para mejorarla. Si no, no puedes decir, tengo temor a hablar en público, pero ¿cómo estás haciendo para solucionar ese temor? Hay que contarlo también. Bueno, la verdad que las preguntas en la entrevista, digamos, es una guía estupenda la que les preparó Ana, y esto es absolutamente crítico. Cuando nosotros les decimos que nos cuenten sobre ustedes, ¿qué es lo que voy a contar? Que copié en el examen de matemática cuando tenía 12 años, o que me escapé del colegio en la secundaria, etc. Viene y ahí la mayoría se queda como en estado de parálisis, ¿no? Está tratando la cabeza de pensar, de decir, ¿qué cuento? De lo que se trata es de una presentación. ¿Qué cosas me gustan? ¿Cómo soy? Necesito hacerle saber al otro quién soy, qué cosas me atraen, cuál es mi perfil, a qué me dedico. Esto es fundamental en el tema de me estoy relacionando con alguien que quiere conocerme. El problema es que tengo mucho para contar de mí. Sucede que la ansiedad o a veces la culpa no me deja hacer la presentación de todo lo que le podría haber hecho saber al otro al respecto de cuáles son los intereses. Me interesan los animales, participo en una asociación, digamos, que se dedica a asistir esto, estoy dentro de un equipo de escritores, o me gusta hacer trekking, o una serie de cosas que no es por la actividad en sí misma, sino por hacer saber al otro, digamos, de mí, ¿está? Pero el problema es que cuando yo no sé de mí, cuando yo poco me conozco, es muy difícil que yo le pueda contar al otro quién soy. Normalmente estamos acostumbrados a que los demás hablen por nosotros, pero acá en la empresa lo que les pedimos es que ustedes hablen por ustedes. Lo mismo que sobre la empresa, es lo que decía Ana al respecto de, queremos saber que se hayan tomado el trabajo de decir, ¿a qué tipo de organización me estoy postulando? ¿Qué cultura tiene? ¿A qué se dedican? ¿Cómo hacen las cosas que hacen? Y esto es muy importante porque ustedes están por relacionarse con alguien, digamos. Esta parte muy bella de qué podrían aportar, miren, es muy importante, y acá en este seminario es importantísimo lo que pensábamos con Ana enseñarle, es a que desistan y se olviden de buscar trabajo y se dediquen a ofrecer servicio. Todo el mundo busca trabajo, pero muy pocas personas ofrecen un servicio.
es mejor decir, te alcanza un vaso de agua, a decir, yo necesito un puesto de trabajo. Pero es que todos necesitamos un puesto de trabajo. Esto no hay duda. Hay que pagar el alquiler, crecer, progresar, pagar las luces, etcétera, etcétera. En este sentido, es mucho más adulto y maduro dejar de hablar de lo que yo necesito para enfocarme en lo que puedo ofrecer. Incluso puedo ofrecer mis ganas de aprender, porque no significa que yo ya esté formado o preparado, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante, porque la mayoría de las personas, digamos, no se dejan conocer con esta barrera de necesito, necesito, necesito. Esto no hay duda, pero la necesidad es algo que se la reservan a ustedes porque es la intimidad de ustedes. Lo que las empresas queremos saber es qué ustedes pueden aportar. Insisto, aunque lo que vayan a ofrecer no es las ganas de aprender y de integrarse a equipos, ¿no? Respecto de los objetivos, el por qué les gustaría trabajar, el puesto ideal que les decía Ana recién también es muy importante para decir, bueno, yo me puedo adaptar a todo, pero lo que queremos saber es si tuvieras la posibilidad de elegir, ¿en qué te gustaría estar? ¿Te gustaría atender clientes? ¿Te gustaría estar en tareas administrativas? ¿Te gustaría estar dentro de un equipo? ¿En qué cosa te gustaría estar para tener un perfil? ¿No? Lo mismo que cuando a Ana les preguntamos sobre fortalezas y debilidades, ¿no? De decir, bueno, en la medida de que yo me conozca y en la medida de que yo haya transitado, digamos, un conocimiento de mí, yo voy a poder, digamos, saber qué son mis debilidades y qué son mis fortalezas. Digamos, esto es muy importante, decir, bueno, mi debilidad es, digamos, que tengo mucha vergüenza al momento de hablar en público, me da taquicardia, sudoración de las manos, etcétera, etcétera. O mi debilidad es que me disperso mucho, etcétera, etcétera. De la misma manera, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las cosas en las cuales yo me sé que efectivamente, digamos, me he, digamos, desarrollado con mucho gusto? Tengo mucho compromiso, tengo mucha, digamos, dedicación, soy absolutamente perseverante en el tema, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando les preguntamos al respecto de cuáles son sus fortalezas y debilidades, lo que le estamos pidiendo es, y lo que estamos evaluando es si realmente se conocen ustedes a sí mismos. Este es un proceso de conocimiento mutuo. Nosotros queremos que ustedes nos digan quiénes son y nosotros les vamos a contar al respecto de quiénes somos nosotros, básicamente, ¿sí? Ana. Bien. Algunos desafíos que también hayan pasado, tanto en los proyectos de software o en algún puesto, también es muy importante remarcarlo y comentar sobre cuando al momento que te hacen la entrevista. Por otro lado, tenemos la parte de remuneración. Cuando hablamos de remuneración en una primera entrevista, y si uno es recién un principiante, alguien que recién va a encarar una entrevista, que nunca lo hizo, lo ideal es que investigue sobre la remuneración, que vea sobre los sueldos de un desarrollador, sueldo de un administrativo y que nos comente y que se clasifique, diga, bueno, a mí me gustaría ganar cierta cantidad porque tengo que tener cierta cantidad para poder pagar el alquiler, para mis gastos personales, etcétera. Por otro lado, después de una entrevista, es muy bueno de que ustedes demuestren interés, que nos manden un mail pidiendo un feedback o agradeciendo el feedback que a veces se le envía. Y también agradecer la disponibilidad del reclutador, ¿sí? Eso también es muy importante. Bueno, estamos viendo, perdón, Ana, estamos viendo en el tema de la remuneración la adecuación con la realidad. Si es que ustedes han podido investigar, digamos, cuál es el costo de vida, cuánto cuesta alquilar un departamento, pagar expensas, etcétera, etcétera, para tener una referencia, para ver si es que hay un vínculo con la realidad de parte de ustedes. Digamos, por supuesto que cuando yo estoy en un nivel junior o incorporándome, está básicamente lo que tengo, cuando le pedimos nosotros que nos digan cuánto te gustaría ganar, digamos, me dijeron, bueno, $2 millones por semana,
obviamente que, digamos, eso es una cuestión absolutamente irreal y desconectada. No nos estamos refiriendo a una cuestión imaginaria o fantasiosa, ¿sí? Actívame la cámara, por favor, Ana, gracias. Pasa que nos está fallando un poquito el cargador. A ver, ahí. Entonces, recuerden esto, digamos, que cuando estamos diciendo al respecto de cuánto es lo que te gustaría ganar, lo que estamos viendo es la adecuación con la realidad que tienen. No les estamos diciendo si quieren ganar $1.000 a la semana o una cuestión fantasmática o irreal o una cosa de ese tipo. Queremos ver la adecuación de la realidad de acuerdo al puesto en el cual estoy y de acuerdo a lo que voy a trabajar. Entonces, digamos, ese número que nos van a decir, vamos nosotros a utilizar para saber qué grado de relación con la realidad tienen ustedes. Está al respecto de esto de lo que le decíamos, de si tienen idea lo que es el costo de un alquiler, de lo que es sostenerse, digamos, mucho más si tienen familia o todo un conjunto de cosas. A eso nos referimos, ¿sí? Gracias, Ana. Buenísimo. ¿Pasamos a la parte de habilidades blandas? Bueno, ¿cómo no? Comenzamos con comunicación efectiva. Bueno, nosotros en general pensamos que basta con que yo estudie una técnica, sepa hacer cálculo financiero, o sepa de álgebra, o sepa reparar el motor de un auto, sepa algo exclusivamente técnico como para ir a buscar trabajo, ¿no? Es decir, bueno, yo sé hacer balances, o yo sé programar en tal lenguaje, digamos, he desarrollado tales aplicaciones, conozco tales y tales cosas técnicas, entonces voy a trabajar directamente. No termina ahí el asunto. Mis conocimientos y mis habilidades técnicas por sí mismas no sirven de nada si no se asientan en algo más, si no se asientan en un cimiento. Ustedes imagínense que vamos a construir una casa que no tiene pisos. Imagínense que vamos a construir un techo que no tiene paredes. Los pisos y las paredes del lugar donde vivo, de una casa, son las habilidades blandas. Las habilidades blandas son las habilidades y las competencias emocionales para trabajar en equipo, para, digamos, esto que les decía hace un rato, el equilibrio y la madurez emocional está, la madurez emocional en el sentido de poder reconocer los sentimientos, la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Las habilidades blandas, que muy poco las universidades en estos momentos, y esta es una noticia muy importante la que les vamos a dar, la Universidad Nacional de Jujuy, casi pionera, digamos, en este punto, digamos, en el cual nuestro CEO es un docente, digamos, absolutamente destacado, ha incorporado en la currícula el desarrollo de las habilidades blandas. Nosotros íbamos aprendiendo esto a los ponchazos, en la modalidad de ensayo y error. No sé trabajar en equipo, pero voy, me meto en un equipo y después de los atropelladas y todo un conjunto de cosas los voy aprendiendo. En realidad, estos son los cimientos en los cuales yo voy a sustentar mis habilidades técnicas para transformarme en lo que todos nosotros queremos, que es un ejecutivo, o sea, un profesional competente para trabajar, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado esto de decir, bueno, el ingeniero tal es un genio, es un científico loco, maravilloso, pero está metido en una cueva y nadie sabe de su genialidad porque no se puede relacionar con las personas, ¿no? Entonces, digamos, en este punto vamos a ver lo importante que ustedes, digamos, conozcan que uno de los aspectos, y en OpenX es absolutamente crítico, trabajar en un entorno de mucha competencia respecto de las habilidades blandas. La comunicación efectiva, la adaptación al cambio, todo el tiempo nos estamos cambiando. Ustedes incluso van a escuchar este neologismo, digamos, todo el tiempo que hoy hablan muchos psicólogos, que es la resiliencia, ¿no? O sea, es no solo la adaptación al cambio, sino la superación de crisis, ¿no? Y aparte, si tomamos presente, Ana, este último tiempo casi real que nos tocó vivir, no solo a Jujuy, sino a todo el mundo, de esta cuestión absolutamente inédita de la cuarentena,
de pasar a estados de aislamiento, de distanciamiento, una cosa absolutamente inhumana, fruto de una pandemia. Entonces, necesitamos tener muy desarrollado nuestra capacidad de adaptarnos, que implica asimilar y acomodarnos, y al mismo tiempo ser personas resilientes, o sea, que hemos atravesado situaciones difíciles y que hemos podido sortearlas y superarlas, digamos, ¿sí? El trabajo en equipo, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, digamos, ¿no? Nosotros vemos que la mayoría de las personas se andan lavando la cara con una sola mano, ¿no? Entonces, digamos, trabajar en equipo es el logro de la satisfacción plena. Nosotros decimos en Openix, ¿no?, que una cosa es terminar la jornada de trabajo cansado y otra muy diferente es terminar insatisfecho, ¿no? Así es. Yo termino insatisfecho cuando no he trabajado en equipo, cuando estuve solo, cuando no estuve contenido, cuando la tarea estuvo atomizada, dividida o lo que fuere, digamos, ¿sí? Entonces, trabajar en equipo es trabajar en una red en donde las tareas grandes y muy importantes están muy inteligentemente divididas y yo formo parte de esa red y de esa división, contribuyendo a que entre un grupo y personas podamos todos lograr un objetivo que por nosotros mismos no lo podríamos realizar. Esta es una competencia, una habilidad absolutamente crítica, ¿no? Ustedes dicen, bueno, pero yo en el colegio o cuando estudiaba trabajaba en equipo, pero éramos dos compañeros los que terminábamos el trabajo práctico y los otros tres, digamos, estaban mirando al techo, ¿no? Bueno, esto es un desbalance, esto es claramente una posición, digamos, que no tiene nada que ver con lo que es trabajar en equipo, ¿sí? Adelante. El trabajo va bajo presión, ¿no? Decimos, qué sé yo, en las entrevistas les podemos preguntar, bueno, acá tengo identificado en la pantalla, así grosso modo, digamos, Nicolás Yáñez, Pablo More, María Cecilia Ferrufino, Alejandro, pongamos a cualquiera, ¿no? Digamos, bueno, a ver, qué sé yo, María Cecilia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa si cortan las luces en tu casa? ¿No? Entonces, bueno, María Cecilia o Pablo o Nicolás nos diría, bueno, tengo el celular prendido, ¿no? Bueno, está bien, digamos, pero ¿qué pasa si el celular justo estaba sin batería? ¿No? Lo primero queremos saber, ¿saben si hay velas en la casa? ¿Si hay una linterna? ¿A dónde está ubicada? ¿Qué es trabajar sobre presión? Trabajar sobre presión es estar absolutamente atento y poder hacer reacomodaciones aunque aparezca el imprevisto. Estamos dando una conferencia de Openix, somos una empresa absolutamente, digamos, desarrollada en la tecnología y nos aparece un cartel que dice la batería está baja, se está por cortar esta conferencia, ¿no? Por darles un ejemplo. O ustedes están, digamos, en una, digamos, entrevista de trabajo, ¿sí? Y resulta, como les decía Ana, que la webcam de la computadora o del teléfono está absolutamente borrosa o que no se logra, digamos, desactivar el mute del micrófono. O sea, trabajar sobre presión es entender cómo me voy a reacomodar ante los imprevistos en un punto y en otro punto es entender realmente los niveles, digamos, de exigencia y varas altas que yo me puedo poner, digamos, en una superación de aquello que es lo común y lo conocido, que es la ley del menor esfuerzo, ¿no? Nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que podemos rendir, está hasta que no hemos sorteado la superación de un montón de cosas, ¿no? Trabajar en equipo también implica que yo logro cosas que yo decía, es imposible que yo logre esto, ¿no? Es como decir, bueno, yo en un día nunca podría haber hecho estas cosas. Esto es un aprendizaje muy importante. En general, digamos, siempre hemos sido promovidos para trabajar con el menor esfuerzo, no conocernos, no explorar nuestro potencial, no dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajar bajo presión es entender que lo que yo voy a aportar es mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo, y en ese punto no voy a regatear nada, no voy a tener reticencias ni mezquindades para dar lo mejor. Esto es uno de los puntos absolutamente críticos que las empresas queremos de ustedes. Bueno,
aquí nos pone Ana, digamos, particularmente por lo que es Ana dentro de la empresa, ¿no? Es quien nos pone y nos posiciona a todos, ¿no? O sea, digamos, y en este posicionamiento, digamos, básicamente, esto que dice de ser autodidacta, ¿qué quiere decir? Nos estamos refiriendo a que para nosotros es muy valioso, para todas las empresas, que los nuevos miembros que se incorporen sean personas que tengan mucha dinámica en la capacidad de aprendizaje autónomo. ¿Qué quiere decir? Prácticamente hoy casi todo yo lo aprendo en forma autónoma. Tengo tutoriales disponibles, tenemos la red, tenemos un montón de recursos, pero lo que la gente no tiene es voluntad, no tiene actitud y no tiene creatividad para ir a tener, voy a decir, bueno, cuanto más recursos hay, menos se los utiliza, ¿no? O sea, porque hasta se ha perdido el deseo de aprender, la capacidad de ser... Misael acaba de prender la cámara. Hola, Misael, un gusto saludarte. ¿Sí? Hola, buenas. Digamos, la capacidad, digamos, de ser autodidacta es, digamos, la inteligencia para utilizar todos estos recursos. Digamos, en la heladera no había nada y las personas eran muy creativas. Sacaban un huevo frito, un pedazo de limón o algo de fideo y se mandaban una cena mágica. Ahora, con la heladera llena, nadie sabe qué cocinar. ¿Se entiende? Y esto es una paradoja, ¿no? Recuerdo, digamos, un músico que decía, bueno, antes no había tutoriales en YouTube, no estaban puestas las partituras en las que se tenía que sacar de oído, en qué tono se estaba tocando tal canción, bueno, o cómo se hace tal cosa. Tenemos tantos recursos actualmente, lo que yo estoy desarrollando también lo están desarrollando en el mundo. Lo que queremos saber es que yo tenga la creatividad, la voluntad y la innovación para ir a buscar y tener mucho compromiso con mi aprendizaje autónomo, ¿no? Es decir, bueno, ya no está el sistema este de la academia de inglés, voy a una academia, curso de lunes a viernes, tales y tales horas, y después de 5 o 6 años certifico. No, voy a empezar aprendiendo aquel inglés que ya lo necesito para hoy. Por ejemplo, inglés técnico. Entonces nos encontramos con algunos de ustedes que nos dicen, bueno, no hablo bien el inglés, pero estudié este inglés porque yo necesito, digamos, conocer, representar y traducir los manuales que utilizo para estas aplicaciones y nosotros decimos, wow, qué excelente. Estamos en presencia de un autodidacta. ¿Se entiende? Esto es absolutamente crítico. No es posible pensar trabajar hoy sin tener gran desarrollo en esta habilidad. La proactividad, ya les dije, ¿no? Muy sencillo. Lo que no queremos son personas reactivas, ¿no? Lo primero que decimos con Ana, acá, ¿no? Y todo, ¿se te puede hacer una crítica? Sí, usted me puede hacer una crítica. A ver, casi a nadie se le puede hacer una crítica, porque uno les hace una crítica y es como echar agua bendita a un demonio, ¿no? Entonces viene toda esta cuestión y de ahí viene el cómo me la dijo, no me dijo bien la crítica, me lo dijo de mala forma. Esto es un comportamiento infantil. No importa cómo me dicen la crítica, lo que importa es el contenido de lo que me dijo. Pero si yo me siento atacado personalmente, entonces empiezo a construir un muro de defensas, un muro de posiciones defensivas ante lo que el otro me quiere decir y básicamente genero resistencia. Yo no solo que necesito crítica, sino que la crítica es un aporte, pero también el que hace crítica no la sabe hacer. Entonces va a decir, bueno, a ver, Nicolás, le vas a hacer una crítica a Misael, pero en realidad es un aporte. Entonces lo primero que puede decir Nicolás, bueno, no me gusta, digamos, el peinado de Misael. No, señor, eso no es una crítica. Eso es algo agresivo. No tiene nada que ver cómo se peina Misael ni su camisa en nada. Lo que estamos hablando es un aporte, algo que le ayude a mejorar en el trabajo. Bueno, estas son cosas que en OpenX nos tomamos muy en serio. El autocontrol de las emociones pasa por reconocer las emociones, ¿no? Pasa por reconocer mis sentimientos y en la medida que yo reconozco, estoy en presencia de un profesional que nosotros queremos, las empresas queremos relacionarnos con personas que reconozcan sus emociones, pero nosotros partimos de la idea de que aquel que no reconoce sus emociones empieza por negar los procesos y las personas que niegan no las queremos en la empresa. Porque aquel que niega todo, niega un problema, esconde bajo la alfombra cada vez que algo no le sale bien, etcétera, etcétera. Entonces, esto que nos pone Ana acá de el reconocimiento de las emociones tiene que ver
justamente con un aspecto importante. He tenido este problema, no lo puedo resolver. ¿Hay alguien en la empresa que me ayuda y que me asiste? ¿Cómo puedo hacer? No estoy por lograr los objetivos, estoy por debajo y no estoy llegando. ¿Alguien me podría ayudar? Me está pasando esta situación. Saber pedir ayuda. Pedir ayuda es un acto de valentía, de coraje y de adulto y de profesional. No piden ayuda a aquellos adultos que están infantilizados, que les da vergüenza y esconden el problema, digamos. Por eso es que necesitamos personas de este otro perfil, ¿no? Bueno, y por último, o no por último, digamos, decir, bueno, ¿cómo me integro con este recurso que es el inglés? ¿No? No hay posibilidades, digamos, en este mundo. Ustedes juegan un video game o prender Netflix, cualquier cosa está, o leer un manual técnico de una notebook o de un control remoto de cualquier cosa, digamos. O, por ejemplo, estoy paseando por mi ciudad. Como decía Sofía en la presentación, nuestra provincia, Jujuy, es una provincia en el norte de Argentina que sin duda tienen los paisajes más bellos, digamos, podemos decir sin exagerar casi del mundo, digamos, porque una parte incluso de Jujuy está declarada Patrimonio de la Humanidad, que es esta zona de la Quebrada, etcétera, etcétera. Y nosotros nos encontramos hasta con el sencillo acto de asistir a un turista que me está pidiendo o me está diciendo en otro idioma y en el inglés, ¿en dónde hago o cómo hago para acceder a tal lugar? Entonces, indudablemente que no se puede pedir. Miren, hace muchos años, sin duda que nuestro público debe ser millennial y centennial, ¿sí? Tomando en cuenta la franja etaria, pero hace mucho tiempo existían unas máquinas que ustedes no deben ni haber escuchado hablar, pero después las pueden buscar en internet, llamar máquinas de escribir, que tenían una cinta que mecánicamente uno escribía. Y uno iba a una academia de dactilografía y se les enseñaba a tipear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los años 70, en los años 60, no se podía buscar trabajo sin haber estado en una academia de dactilografía, sin certificar que se sabía escribir. Bueno, indudablemente que estamos hablando de algo muy obvio en estos momentos, que tiene que ver con un desarrollo absolutamente importante y una dedicación importante al idioma inglés, porque tiene que ver con un recurso de trabajo. No estamos diciendo que tiene que saber chino, portugués, etcétera, porque no. Brasil y China son proveedores de muchas cosas, pero básicamente son herramientas, digamos, primordiales y que las empresas valoramos mucho, ¿no? Así es. Buenísimo. Bueno, gracias, Ana. Estas son la base de las habilidades y lo que valoran las empresas al momento de entrevistar y de seleccionar a un profesional para que ocupe cierto puesto de trabajo. Así que es importante que la tengan en cuenta, que se capaciten y, bueno, repasen lo que es un proceso, lo que es una entrevista y una presentación. Correcto. Y no se olviden esto de, digamos, de sacarse de su esquema, digamos, el tema de estoy buscando trabajo, ¿no? Están ofreciendo servicios y relacionándose con empresas, ¿no? Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Sé que usted es la gerente comercial de Opening. ¿Me podría presentar? ¿Qué diría Sofía? Estaría encantada de la vida. Diría, con todo gusto, te recibo, contame de vos, ¿se entiende? Total. ¿O no, Sofía? Sí, total. De hecho, nos pasó, por ejemplo, una vez que un desarrollador vino solito, tocó la puerta y dijo, ¿saben? Bueno, yo quiero saber si hay un lugar para mí aquí en OpenX porque me interesa, porque me gusta, porque el solo hecho ya de haber venido y haberse tirado ese lance ya es un montón. Para mí fue sí, o sea, vení que te hago ya mismo la entrevista y después te hacemos la parte técnica, porque ya esa habilidad de la comunicación, la capacidad de seguridad, digamos, la valentía, como decía Fede, de venir y tocar la puerta ya es un montón. Completamente, y aparte... Él vino a venderse, digamos. Claro, y nosotros los adultos estamos totalmente afuera de la vergüenza. No hay ninguna vergüenza. Es algo absolutamente profesional decir,
¿cómo está, Sofía? Vengo a conocer esta empresa. Bueno, he visto en el website, o Ana, he visto que usted es la subgerente de recursos humanos, quería contarle un poco de mí, si tiene 2 minutos, sería un gusto poder charlar, pero ni hablar que esto no debe, pero absolutamente en ninguna parte, digamos, debemos darle letra a aspectos de vergüenzas o de pudor, etcétera. No, absolutamente, ¿no? Además, algo que Total. nos simboliza y que también nos tramite el CEO es también ser muy familiar, que exista mucho compañerismo. Y si nos llega a estar alguien de la gerencia, alguien de la subgerencia, a veces los mismos líderes técnicos son los que toman la posta para hacer una entrevista. O sea, lo hacen conocer la empresa, les comentan sobre la empresa, qué deben tener en cuenta cuando hacen una entrevista. O sea, los mismos chicos toman la posta y está bueno eso. Así que bueno. Creo que Misael había levantado la mano, quería comentarnos algo. ¿Puede ser? Quería hacer una pregunta sobre el inglés, si se rigen por estándar de A, B y C, o cómo sería más o menos. Sí, ¿Sí? tal cual. Sí, seguían. Bueno. Nosotros actualmente, cuando vamos a reclutar gente, tenemos un estándar de inglés. Buscamos gente que tenga un B1, ¿sí? Para la gente que ya tiene experiencia. Para los jóvenes que están estudiando, buscamos que tengan mínimo un A2. Pero en el caso de no tenerlo y tener capacitación, tener la parte técnica y habilidades blandas y los valores, lo tomamos y lo capacitamos dentro de la empresa. Nosotros contamos con capacitaciones técnicas, capacitación en habilidades blandas y también lo que es el inglés. Y tenemos chicos que están en distintos niveles de inglés, desde la 2, como le dije, B1, B2 y C1. Los que están en C1 ya ingresan a proyectos mucho más grandes y desafiantes. Y ya pueden hablar con el cliente y con otros equipos que ya tienen otro idioma. Así es. ¿Alguien más quiere También hacernos alguna teníamos ahí pregunta? preguntas en el chat. No sé Ay. si tenés acceso, te las voy leyendo. Dale, sí. Bueno, nos preguntaban si, a ver, acá hay una que dice, ¿las remuneraciones de Buenos Aires son iguales a las de acá? Ana. Sí, en cuanto a la remuneración, va a depender del expertise o el seniority que tenga. Así es. Si bien se puede presentar un junior que ya tiene un proyecto realizado, una experiencia mínima, o que capaz sea autodidacta, como dijimos hace rato, que ya ha desarrollado varios proyectitos con las capacitaciones que fue tomando, tenemos en cuenta, nos manejamos, digamos, con el sueldo de Buenos Aires, porque hay una cámara de CESI, en la cual, bueno, nosotros ingresamos a ver los sueldos, cuáles son los rangos para junior, semi-senior y senior, así que sí nos basamos bajo esa información. Está muy buena la inquietud, vi que en el chat también había otra pregunta sobre el rango de salario, si les podríamos dar los rangos de salario de Opening. No, porque esa es una cosa que le vamos a preguntar a ustedes, cuáles son las expectativas, porque justamente les explicamos, queremos evaluar el grado de la realidad. Pero para que ustedes se hagan una idea, hay consultoras que evalúan los rangos salariales en todos los niveles, en todas las categorías. Hay convenios colectivos que establecen, digamos, valorizaciones para todos los convenios, etcétera, etcétera, y que tienen que ver, digamos, con los costos y calidad de vida por regiones. Hay distintos parámetros para fijar, digamos, valores salariales. Uno es lo que se establece a nivel nacional, otro es el costo de vida en cada una de las regiones. La región norte no tiene los mismos costos que la región centro y que capital. Cada uno de los aspectos, digamos, de todo eso es tenido en cuenta. La pregunta que están haciendo es muy seria y habla justamente de lo que vamos a preguntarle a medida de evaluación de la adecuación a la realidad que ustedes tengan, que toda empresa les pregunta a ustedes cuando están en un proceso de reclutamiento, es cuáles son sus expectativas de ingresos, ¿sí? ¿Alguien tiene otra preguntita? Si quieren pueden levantar el micrófono o escribirlas en el chat. A ver si hay alguien más. A ver, ahí. Soy estudiante de APU y escuché que varios chicos entraron sin haber terminado la carrera. ¿Podrían explicar eso? Es Maximiliano. Maximiliano. Sí, bueno, como le dije anteriormente,
OpenX y nuestro CEO es un lugar de oportunidades, ¿no? Yo puedo estar estudiando y también dedicarme a trabajar y a formarme y a tener una mínima experiencia. Así que la verdad que no tenemos muy en cuenta el tema de que si estás estudiando, si no estás estudiando, el tema de que seas proactivo y seas autodidacta. Que tengas las competencias y valores para poder ingresar a OpenX. Tenemos en cuenta eso más que nada. Tal cual, como bien decía Anita, OpenX es una casa de oportunidades, ¿no? En donde muchos chicos han cambiado el paradigma de su vida, de su realidad, al haber ingresado a OpenX, porque consideramos que la tecnología es eso, es una salida a lo tradicional incluso como sociedad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver que Jujuy tiende a la economía agropecuaria, ¿sí? O es el tabaco, o es la minería, y se acabó. Y si no, depender del Estado. Entonces, nosotros consideramos que todos tenemos que tener esa oportunidad de poder crecer, ¿no? Y OpenX busca eso, que los chicos que integramos a OpenX, que todos los que integramos a OpenX, crezcamos junto con OpenX. Y aparte, imagínense, Sofi, Ana, digamos, si me permiten, aportando a lo que están clarificando, imagínense justamente a nivel de oportunidades que representa OpenX, que nosotros nos relacionamos con un chico, por ejemplo, de la localidad de Volcán, que tiene todo esto que hemos mencionado, digamos, que es autodidacta, proactivo, se forma, pero que por distintas condiciones no ha tenido el acceso a un centro universitario, etcétera, etcétera. Está relacionado con nosotros y es un miembro de la casa, y le estoy contando incluso de un caso real, ¿sí? Y que es absolutamente importantísimo. Esto, digamos, es absolutamente crítico. La universidad vale oro porque me permite certificar aspectos académicos, de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que todo el mundo tiene el acceso a ese recurso. Y aquel que no lo tiene, digamos, sí puede tener acceso a OpenX y desde OpenX poder llegar a encontrar un espacio en el cual formarse. La empresa es también una universidad, digamos. La empresa también es un centro de formación, ¿sí? Así es, tal cual. Tenemos otra preguntita. Dice, hice un curso de .NET, hice mi proyecto, pero los conocimientos bases sobre PU todavía me cuestan asentar. Es más, sí, Pau, tenés razón. Es más, siento que siempre tengo que estar buscando nuevamente la información. ¿Esto es algo bueno o malo a la hora de la entrevista técnica? Y yo creo que primero tendríamos que hacer una primera entrevista para ver si realmente le gusta lo que hace, ¿no? Porque capaz se está capacitando y no es a lo que se está enfocando, lo que realmente él quiere. Primero yo creo que tendríamos que hacer una entrevista y evaluar sus competencias. Y después ver de una instancia de entrevista técnica y poder recomendarles algunos pasos, buenas prácticas para que esa persona se siga capacitando. Exactamente. A ver si Ezequiel después nos puede responder esa pregunta. ¿Cuánto es tu pasión por .NET, Ezequiel? Porque es muy amplio .NET, así que hay que capacitarse un montón. Sí, no solamente .NET, Java, la verdad que las tecnologías van avanzando, pero vertiginosamente, así que nunca te tenés que cansar, creo, de querer saber más. O sea, en la tecnología es así, te tiene que apasionar el conocimiento y querer saber más constantemente. O sea, por ejemplo, nosotros somos del palo más de recursos humanos, de administración y demás, pero el hecho ya de estar trabajando en una empresa de desarrollo hace que vos tengas que saber de lenguajes, de framework, de un montón de cosas que capaz en tu vida te imaginaste que ibas a tener que aprender y saber. Pero es fundamental, entonces, si nosotras tenemos que estar al día con todo, ustedes como desarrolladores mucho más. Así es. Bien. Ahí levantaron la mano algunos. Gustavo, Ponce, Pablo, Misael, Eloc. Podés levantar el micrófono, a ver, Gustavo. ¿Estás? ¿No? A ver, vamos con Pablo entonces. Pablo Misael.
Hola, gracias. Entré un poquito tarde, pero bueno, sí me gustó mucho la charla. Yo tengo una consulta, yo estoy preparando chicos, estoy dando una especie de bootcamp presencial y quería, bueno, saber más o menos para chicos que sean junior en cuanto a historia laboral, digamos, qué es lo primordial, digamos, que ustedes valorarían a la hora de una entrevista, qué sería lo más destacable, digamos. Primero, ¿qué tecnologías estás, o sea, tu bootcamp es basado en qué tecnologías? En stack de JavaScript, o sea, estamos viendo frontend con React y el backend con Node Ajá. y todo el ecosistema, digamos, JavaScript. ¿Y en qué, más o menos, en qué tiempo estás dando el bootcamp y con qué seniorities comenzás? Claro, no comienzo con dos chicos que no tienen conocimientos de programación y dura Ujú. 7 meses Ah, para especializarse en desarrollo web, digamos. comenzás de 0, 0. Exacto, exacto. Yo que, Bien. no sé si vos o Sí, sí, sí. vos. Bueno, si me permite, Sofi, Ana, Sí. digamos, Pablo, muchas gracias por tu aporte, un gusto, sí. La verdad que una gran alegría y viene muy bien el aporte este que vos dices, ¿no? Digamos, en chicos foja cero, ¿qué sería, digamos, lo valorable, ¿no? Definitivamente, toma nota, es el tema de que sean emprendedores. Perfecto. Que sean emprendedores. Pablo, así tengan un carro de sándwich o de panchos en la plaza. Ese es el testimonio de una persona con capacidad de emprender cosas. ¿Está? Sí. Qué sé yo, nos decía un pibe con muy pocos recursos que se la pasaba, digamos, haciendo dedo, viajando y que había hasta dado vuelta, digamos, para asistir a turistas, etcétera, etcétera, y terminó encontrándose en un microemprendimiento, ¿sí? Porque a él le gustaba la quebrada. Es un emprendedor. La verdad que es fantástico. Y vos tienes, digamos, una posibilidad muy importante justamente con estos chicos para incentivar el emprender. Dale, metele. Digamos, no de vuelta, digamos. Entonces, si nosotros en OpenX nos encontramos, digamos, a pesar, digamos, de que estén a foja cero o muy pocos conocimientos técnicos, pero vemos que hay un emprendedor o un potencial del mismo, pero no tengas dudas que vamos a pedir que se relacione con nosotros. Así es. Buenísimo. Bueno, Sí, de mi parte, quería comentarte que cuando vemos a una persona que se está capacitando, lo primero que preguntamos es si lo está poniendo en práctica, si está desarrollando algún proyectito, si está ampliando esos conocimientos, además de una formación guiada, si lo está haciendo por alguna plataforma, si se está formando de forma autodidacta. Entonces son algunos aspectos que también tenemos en cuenta. sí, el objetivo mío es, digamos, llevarlos a un nivel, digamos, que tenga más de junior en cuanto a la parte técnica, pero obviamente al no tener todavía proyectos son junior. Pero sí es un desafío grande porque apunté, digamos, a gente que no sepa programar, digamos. Mira, eso que acabas de mencionar, Pablo, tiene que ver con una pregunta que también está en el chat de Pablo García, que dice, ¿cómo puedo medir mi seniority habiendo realizado varios proyectos? ¿Se lo mide por tecnología o años de programación? La realidad es que mucho tiene que ver la experiencia, ¿no? Y la experiencia va basada en años. Es así. Por más de que por ahí sí se pueda decir de que tratas de que sean un poco más que junior o trainee, sí hace mucho que tengan proyectos, ¿sí? Entonces, al momento capaz de sumar más valor agregado a tus alumnos, te recomendaría que sumes algún proyecto, 1 o 2 proyectos en los que ellos hagan práctica real, digamos, Bien. y que tengan contacto con un cliente, una especie de simulación, digamos, de proyectos. Eso va a sumar un montón a su expertise. Entonces, respondiendo también de paso a Pablo García, la verdad que ahí depende cuando se tiene mucha experiencia, por ejemplo, en una tecnología y no así los años que, por ejemplo, otro programador pueda tener. Si yo te pongo en balanza, un programador que tiene 2 años de experiencia programando y tiene muy buenos o muchos conocimientos en React, ante un programador que tiene 4 años programando, pero no tiene conocimientos en React. Y yo te digo, ¿cuál es el que tiene más seniority? ¿Cuál sería tu respuesta?
el que tiene más tiempo. El que tiene más tiempo sería el que tiene más seniority, ¿verdad? Sí, Pero si nosotros estamos evaluando los conocimientos en React y el proyecto en cuestión requiere de conocimientos en React, ¿quién va a ser el de más seniority? claro, el de 2 años, el que tiene menos, pero que tiene en React. Exactamente. Entonces eso, una vez que se pasa el umbral de semi-senior, ¿sí? Ahí ya comenzamos a jugar un conjunto de todo, no solamente las habilidades técnicas, sino las habilidades blandas, o sea, ahí ya se diferencia muchísimo de lo que es un junior y un junior avanzado, ¿sí? Ahí Ajá. ya empezamos a tener en cuenta un conjunto de muchas cosas. Entonces, si por ejemplo, no sé, se han realizado varios proyectos y demás, seguramente es porque hay más experiencia en cuanto a tener ese seniority, ese timing de aprender distintos lenguajes de programación, distintas librerías y demás, con mayor facilidad que alguien que capaz que recién está comenzando. Sin embargo, otro desarrollador puede tener la especialización que se necesita puntualmente para un determinado proyecto. Así que eso va a ser un poquito relativo a partir de llegar al semi-senior. Hay una cierta perspectiva del seniority que forma parte, digamos, hasta de una certificación que uno puede hacerlo individualmente, pero en otro punto, y muy particularmente en OpenX, hay un seniority ampliado que es de característica contextual, que, por ejemplo, va a atravesar competencias muy particulares como, por ejemplo, el liderazgo. Entonces, el seniority visto atomizadamente solo de una perspectiva no está dando cuenta de lo que decía Sofi hace un rato, que llegado a cierto punto, definitivamente ya es una calificación acotada y que no termina de definir ciertos desarrollos, digamos, porque ahí ya entra a jugar, digamos, ciertas habilidades muy particulares, como por ejemplo la del liderazgo. Entonces, para estar dentro del equipo de líder técnico o ser un director de proyecto, etcétera, PM. PM, generar sinergia, todo un conjunto de cosas, el seniority en sí mismo es, digamos, un aspecto que no termina, digamos, de completar lo que en la organización estamos buscando, ¿no? Sí, además de eso, yo creo que cuando uno llega a tener 3 años de experiencia, debería tener esas capacidades o competencias de poder formar gente. Entonces eso también te da como un plus para tu seniority. Bien, también tenemos otra pregunta interesante que nos dicen, ¿cuál es la franja de edad para poder calificar? Maravillosa pregunta, digamos, Sí. hasta los 99 años estaríamos perfectos, digamos. Digamos, a ver, ¿qué es la edad? ¿Qué es la cronología? Tiene que ver con una persona. Si usted me dice, a ver, Federico, 18 años, ¿qué me parece? Así en líneas generales, así como hacíamos el análisis del seniority recién, visto, descontextuado de todo, no me dice nada. Pero en 18 años una persona puede tener muchísimas vivencias, o no, o estar absolutamente recién empezando a vivir ciertas cosas, a generar autonomía. Hay chicos de 18 años que tienen, digamos, un nivel de autonomía y son emprendedores, etcétera, etcétera, y otros que están recién aprendiendo a tomar un micro o ver cómo se maneja en un subte, etcétera, etcétera. Pero son cosas diferentes, digamos. Está la edad así, digamos, descontextualizada de la persona, definitivamente es como complejo, digamos. No hay un segmento de decir, bueno, nosotros de 18 a 24, de 24 a 30, de 30 a 34, de 34 a 40 y de 40 a 50, y de 50 ya viene un abismo, digamos, donde no es absolutamente relativo, digamos. Tiene que ver más que conocer a la persona y ver la relación que tiene. Tenemos personas que ustedes dirán, bueno, tiene más edad de lo que se esperaría internacionalmente en un junior. Pero nosotros sabemos que esas personas han tenido muchas vivencias y muchas condiciones que valoramos. Por ejemplo, su desarrollo familiar fue una prioridad, inmediatamente ciertos temas laborales, etcétera, etcétera. Y se encontró cumpliendo 30 años, digamos, y está al lado de un junior, pero que ambos, digamos, comportan cosas muy valiosas. ¿Entienden? Esto es como muy tramposo el tema de la edad, descontextualizado de la persona. ¿Está? Bien, después tenemos otras preguntitas. A ver,
Las respondo rápido porque creo que estas son como más acotaditas. ¿Hay trabajo remoto en Openix? Sí, hacemos actualmente trabajo remoto, así que no hay problema. Tenemos flexibilidad horaria en cuanto a si estudiás. Totalmente, es lo que decíamos hace rato, es una casa de oportunidades y lo que más queremos es que los profesionales que por ahí no llegaron a la titulación, pero tienen una oportunidad de ayudar económicamente a sus familias y tener sus primeras experiencias laborales, los apoyamos absolutamente cuando tienen que rendir finales y tomar un tiempo, así que sí, totalmente que sí. Así que va con esto de que somos flexibles con los horarios en cuanto a eso. Y después Gustavo nos dice que ya conectó el micrófono y si puede hacer su consulta. ¿Sí, Gustavo? Capaz que se volvió a desconectar. ¿Sí? A ver. Hola. Ahí está. Hola, sí, buenas tardes. Justo le había escrito en el chat mi consulta. A Era ver. con respecto a los periodos de prueba en que incorporan, también en el caso de los desarrolladores. Esto ya lo había consultado, bueno, hace tiempo ya, hace años inclusive. Yo soy desarrollador .NET, tengo algunos años de experiencia ya, pero me decían que la única forma de incorporarse en ese momento por lo menos era un periodo de prueba de algunos meses sin ninguna remuneración. Esto sigue siendo así porque, bueno, en mi caso tengo más de 30 y, bueno, tengo cargo de familia. Esto es realidad también. ¡Wow! ¿Cuándo fue eso? Sí, esto fue hace, ya le digo que me recibí hace 6 años, 7 años. Claro. Desde ese momento, yo inclusive un poco antes ya comencé con prácticas en empresas y también mandé mi currículum a Bien. OpenX. Pero bueno, estas son las respuestas que me dieron antes y después de recibirme, hasta hace 5 años. Bien, buenísimo. En cuanto a los periodos de prueba, sí, son remunerados y también tienen las capacitaciones, tienen beneficio, todo lo que tiene que ver para que el colaborador se sienta motivado en lo que hace. Así que primero es un periodo de prueba de 3 meses, luego de pasados los 3 meses se le da un feedback para que mejore y se va recontratando a la persona y vamos renegociando lo que es el sueldo y los beneficios y capacitaciones y se le va poniendo más objetivos. Hay ciertos desarrollos históricos de todas las empresas en el país, incluida la nuestra, digamos, donde podía haber pasantías de aprendizaje. Incluso hace 15 años había una ley entre las universidades y las empresas de pasantías de aprendizaje no remuneradas, etc. Pensamos que esto es insostenible actualmente en esta época. Todo el mundo, hasta el que se entrena, tiene que tener una remuneración, digamos, básicamente, ¿sí? Así que bueno, fantástico, Gustavo, vuelvas a ponerte en contacto con nosotros. Buenísimo que tengas familia. Me encantaría que cambies, porque no es cargo de familia, no es una carga. Es como dicen los abogados, ¿no? ¿Vieron que te dicen y te preguntan, ¿cargo de familia? Yo le decía a un abogado, mi familia no es una carga, digamos. Claro, es que soy centennial y es algo que ya vengo arrastrando en el tiempo. Es muy común que la gente mayor diga carga de familia, Sí, hasta te lo digo. los formularios, y sí. Solamente, bueno, para hacerte reír, digamos, pero básicamente, sí. Digamos, también nos preguntan y si estoy casado o si tengo hijos, como si fueran situaciones de impedimento, ¿no? Qué bueno. Una locura. Claro. No. Básicamente, pero pero a Sofi tiene asideros históricos en el país, ¿no? Sí, totalmente. Porque es algo... En los 80 y en los 90 había empresas que hasta ponían cuestiones hasta de descalificación, es decir, bueno, en este lugar, si vos tienes familia, no se te toma, por supuesto que no. Nosotros en Openix somos todos sujetos de familia, digamos, ¿sí? Así es. Bien. Así es, Gus. Sí, no, más que nada eso. Bueno, también con respecto nomás a mi situación actual, que como dije, bueno, en su momento no tenía experiencia, o mejor dicho, no tenía título. Ahora tengo título, mucha más experiencia y por ahí la posibilidad de poder incorporarme. Sí, bueno, esperamos tu CV para poder tener una entrevista, así que... Perfecto. ¿Conoces la empresa? ¿Por qué no te vienes a Sí, conozco
conozco al CEO, fue mi docente, y también la empresa queda cerca de mi casa. Digo, estoy aquí nomás cerquita de Moreno. Venite nomás. Hoy, Y mira, te esperamos. sí, sí, en cuanto, si es que me permiten, en cualquier momento me doy una vuelta. Bueno, un Sí, lo invito. Gustavo. Sí, con Muchas todo gusto. gracias. Bueno, Totalmente. Sofi, continúa, por favor. Bien, a ver. Personal, ¿con qué tipo de conocimientos de lenguajes son más complicados para la empresa de encontrar? Y Jorge, a ver, ¿cómo te respondo esto? Nos resulta muy complicado encontrar todos los tipos de lenguajes que hay, sobre todo los más actuales, porque lamentablemente la formación universitaria que hay en la provincia no es suficiente. No es solamente en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Es una realidad de que la educación en general no te prepara por ahí para la práctica real, digamos, ¿no? En un trabajo. Entonces, nos cuesta conseguir desarrolladores con experiencia suficiente, por ejemplo, para entrar a proyectos, por lo que es muy importante y nosotros invertimos muchísimo tiempo, muchos meses en la formación de los chicos, por más de que ya vengan con cierto seniority, ¿no? Así que son complicados todos. Es muy difícil encontrar desarrolladores que ya tengan una suficiente experiencia, digamos, como para entrar a un proyecto. Entonces hay varios meses en los que OpenX invierte directamente en la formación de los chicos, incluso a través de convenios que tenemos con nuestros clientes, que nos permiten que ellos hagan práctica y la inversión es netamente de OpenX pagando salarios de inversión de OpenX, así, básicamente, en sus conocimientos, en sus capacitaciones, así que nos resulta complicado. Estaría bueno por ahí de que los, no sé si los docentes en las universidades y los mismos alumnos también traten de exprimir un poco más a los docentes y exigir, digamos, y estar más al tanto de las tecnologías. Eso sería muy, muy interesante, digamos, de ver para nosotros. Después tenemos, a ver, otra pregunta. ¿La formación de inglés es como un profesor o mediante una plataforma? bueno, en OpenX contamos con 2 teachers. Tenemos nuestra teacher Carolina, que ella se encarga de los niveles de A2 a un intermedio. Después tenemos otra teacher que es de Tucumán, que ella da totalmente remoto y, bueno, ella está para los niveles más altos. Así que no usamos plataforma, pero sí tenemos nuestra teacher que hacen las clases que sean más personalizadas. Recuerden que ciertos aspectos de enseñanza que las propone y las promociona OpenX, pero que el aprendizaje es prerrogativa, obligación y responsabilidad de ustedes, digamos. ¿Sí? Entonces, OpenX otorga ciertos recursos, pero muy particularmente con inglés. Aquí hay una cuestión que pasa por una posición de responsabilidad de tener, digamos, mucho trabajo autodidacta con las herramientas que hay allí, ¿no? Nuestro querido equipo docente, digamos, de acá de la empresa, es una asistencia absolutamente importantísima a lo que ya se está trabajando, ¿no? Pero no vayan a pensar que acá hay una academia que vamos a empezar con good morning, good afternoon, where are you from? ¿Sí? Entonces, eso es algo que ustedes, por lo menos, tienen que, no por lo menos, mucho más de por lo menos, haber aprendido solos. Y aquí van a encontrar asistencia para sus vuelos, ¿no? Para sus alas. Bueno, Así buenísimo. es. Yo creo que ya tendríamos que ir cerrando porque van a ser las 4:30. Sí, igual ahí ya se acabaron las preguntas, Sí, por lo menos en el chat. me mandó la moderadora que hay que cerrar. Bueno, ya nos ha hecho la monedera. Igual, chicos, esto lo van a tener en sus correos, van a tener el webinar grabado también en nuestro canal de YouTube, en nuestras distintas redes en realidad. Así que comuníquense, mándenos su CV, vengan a conocer la empresa, vamos a estar muy gustosos de recibirlos, siempre con los brazos abiertos, porque esto es para todos. ¿Puedo hacer una última pregunta?
Sí, sí, sí. Aquellos que estamos lejos también en el futuro, ponele, yo me estoy capacitando ahora. Yo vivo en Tierra del Fuego, o sea, estoy en la otra punta del país. Y nada, como que me interesa en el futuro entrar a laburar en una empresa así, Sí, sinceramente. Sí, estaría sí, bueno sí. que podamos coordinar una entrevista y, bueno, conocerte. Está bien. Yo por ahora me estoy capacitando, hay Tomalo como muchas una cosas que no charla. las sé No lo todavía. tomes como una entrevista Y todavía. sí, no, yo me metí a esto porque me estoy capacitando y dije, bueno, me interesa saber a futuro qué es lo que van a buscar a la hora de presentarme en una entrevista y saber bien qué hacer, qué decir, qué no decir y demás. Qué bueno. Así que nada, eso era todo. Buenísimo, Pablo. Digamos, no nos olvidemos que el lado oscuro de la luna depende desde dónde se mire a la luna, ¿no? Entonces, Exacto. estás lejos, depende desde dónde nos ubiquemos en el centro. Si Buenos Aires se declara centro, bueno, estamos todos lejos de Buenos Aires, digamos, sí, salvo Uruguay, está, digamos, todos los Sí, demás bueno. estamos en Tierra del Fuego junto contigo, Pablo, ¿sí? Así que estás muy cerca de Openix, ¿sí? Va a ser un gusto conocerte. Un abrazo. Dale, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí tienen nuestros contactos, nuestros correos. Pueden visitarnos a través de nuestra página web, las redes sociales, las tenemos todas. Así que bueno, muchísimas gracias Fede, muchísimas gracias Ana por este valiosísimo tiempo para los chicos. Bye bye. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.